Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola doctora, buenas tardes. Bien, ¿usted cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Espero que hayan tenido un excelente día, que todo les haya salido súper bien. La tarde de hoy vamos a tener una clase que pues bien podría ser de medicina legal. De hecho, muchas veces nos hemos apoyado con el doctor Eddie para dar esta clase. Debido pues a que está basada en una normatividad colombiana. Es fundamental que todos nosotros tengamos el conocimiento. Permítanme un segundo que me está llamando el decano, disculpen un segundito, perdón. Perdonen chicos, disculpen la interrupción. Era el doctor Omar para comentarme algo sobre lo de los salones que están adecuando para lo que ya sabemos de lo de la alternancia. Entonces, pues no crean que era para cualquier cosa, era simplemente para cuadrar eso. Ya pues me está diciendo que me avisan los próximos días. Aún faltan varios salones, o sea, no vamos a hacer todos los que vamos a entrar de una vez, pero vamos a ir haciendo unas pruebas a ver si las cosas nos resultan. Entonces, pues era por eso que interrumpimos aquí un momentito la clase. Entonces, retomando lo que estábamos hablando, les decía que es una normatividad que se dio o que está implementada en Colombia ya hace varios años, desde el momento en que pues la Corte decidió que
habían unos casos en los cuales se despenalizaba el aborto en Colombia. Se preguntarán ustedes, bueno, listo, ¿y nosotros qué tenemos que ver en ese bonche si eso es para los abogados? Pues sí, básicamente es para los abogados, pero la norma influye directamente sobre nosotros porque somos los responsables directos de ejecutarla. Y además de eso, pues nos pasan la factura a nosotros en caso de que no la manejemos correctamente o en el caso de que no eduquemos a nuestra paciente al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted o yo, cualquiera de nosotros, atendemos a nuestra paciente en el control prenatal, nuestra paciente embarazada, tenemos la obligación, en el caso de que se den alguno de estos casos que están contemplados por la ley, que vamos a ver ahorita más adelante, tenemos la obligación de ofrecerle a nuestra paciente una interrupción voluntaria del embarazo. Y nótese que yo les estoy diciendo que es obligación, no es que si queremos o no queremos informarlo, no, es una obligación. Que sí, así como tenemos unos deberes, también podemos tener unos derechos, sí, claro, también tenemos el derecho a ser objetores de conciencia con respecto a esto, es decir, que yo puedo expresar que por mis creencias religiosas o por mis convicciones morales o lo que yo quiera, pues no acato o no estoy dispuesta a realizar una interrupción voluntaria del embarazo, pero pues para eso yo debo realizar un proceso en el cual lo manifiesto directamente y de esa manera pues ya yo quedo exenta. Sin embargo, pues a pesar de que yo quede exenta de realizar el procedimiento como tal o de autorizarlo, pues tengo la obligación de pasárselo a mi colega. Es decir, si yo estoy laborando en una institución, digamos que pues, esta institución, y laboramos 4 especialistas, 4 ginecólogos, la doctora Ivette, la doctora Angélica, el doctor Salomón y mi persona, y yo soy objetora de conciencia por el motivo que yo considere, entonces yo debería pasarle ese caso de inmediato a uno de mis colegas y ellos pues entonces se encargarían de realizar el procedimiento y de hacer pues todo eso. Es decir, no quiere decir que por yo ser objetora de conciencia no voy a cumplir con el hecho de informarle a la paciente y ayudarle a hacer su trámite. No, definitivamente no, no puedo ser una talanquera para ella por más que yo no esté de acuerdo con lo que ella quiera hacer. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Vamos entonces en la tarde de hoy a estudiar cuáles son esos 3 casos y cómo debemos hacer la aplicación de la norma. Entonces, permítanme un segundo, vamos a iniciar pasando la lista. Adriana Llanos. Adriana. La doctora Adriana Llanos. Nada. Ok. Vidal Quintana. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, la estamos escuchando. Sí se escucha, doctora. Ok, Vargas Henry. Presente, doctora. Vargas Pabuena. Presente, doctor. Salcedo Fontalvo. Presente, doctora. Salas Navarro. Presente, doctora. Salas Díaz.
Presente, doctora. Rueda Chadid, Presente, doctora. Rodríguez Escalante, Presente, doctora. Rivera Acevedo, Presente, doctora. Prieto, Presente, doctora. Pestana, Presente, doc. Alice, Presente, doctora. Pacheco, Presente, doctora. Pavón, Pavón Sierra, Moreno, Presente, doctora. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. ¿Quién del grupo quiere empezar? Doctora, disculpe, no me llamó. No me llamó a lista, disculpe. Doctora, a mí tampoco me llamó. A mí tampoco A mí tampoco me llamó. Jóvenes, A mí no tampoco. he terminado de pasar la lista, la voy a terminar de pasar después. Solo llamé a los estudiantes de abajo. Chicas, se cayeron las diapositivas. Doctora Eileen, se te cayeron las diapositivas, no sé qué pasó. Doctora, ya las va a colocar. Lo que pasa es que se le cayó un momento el internet, pero ya está entrando otra vez. Ok. Con razón, ¿quién del grupo quiere iniciar? Doctora, ya llegué. Lo siento, no tenía internet, Dale, pero ya me conecté. Ya No voy a problem. colocarla. Doctora, pues si me permite a mí iniciar. Claro, no hay Puede ser. problema. Vamos a iniciar, doctora, entonces, y vamos aclarando. Ay, se volvieron a caer. Ah, no, mentira, ya. Listo. Adelante, doctora. Bueno, bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando de la interrupción voluntaria del embarazo y pues está a cargo del grupo número 7. Quien les habla es Lady Montaño. Y bueno, ya vamos a empezar hablando de lo que es como tal la IVE. Aileen, siguiente, por favor. Bueno, entendemos la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Como un procedimiento quirúrgico o médico que va a tener como objetivo, ¿cierto? Interrumpir el embarazo. Y hay que tener en cuenta de que este servicio debe brindarse dentro de las políticas, pues, de salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Que me vaya a permitir tanto la prevención de embarazos no deseados como la atención de otro tipo de situaciones que tengan relación con la IVE y que necesiten una atención especial, por ejemplo, como la violencia de género o el VIH. Hay que tener en cuenta de que estos servicios para la IVE deben ser brindados en todos los niveles de complejidad, tanto privados como públicos, y las mujeres pues tienen que tener claro que estos servicios están integrados al sistema de salud de una manera legal y que tienen todo el derecho de poder acceder a ellos sin sentirse discriminada de alguna manera. Hay que tener en cuenta de que estos tipos de servicios van a tener una característica fundamental y es que deben ser provistos de una manera integral, es decir, que va a haber una participación de equipos multidisciplinarios, de medicina, enfermería, psicología y trabajo social, que pues van a garantizar el derecho a la salud, sexualidad y la reproducción de la mujer. En el año 2000, pues, se propuso un objetivo de desarrollo, que es el quinto por las Naciones Unidas, que pues tenía como meta fundamental reducir en un 15%, ¿cierto?, la tasa de mortalidad materna entre el año 1990 y el 2015. ¿Con qué objetivo? Pues
permitir el acceso universal a la atención reproductiva. Pero ¿qué pasó? Que estas dos metas pues no se lograron. De hecho, la OMS estima que a nivel mundial 8 de cada 8 mujeres, una muere como consecuencia de un aborto inseguro, y en que en los países desarrollados pues cada hora pues mueren 7 mujeres debido a complicaciones asociadas a un aborto inseguro. También agregar que acá pues en América Latina pues cada año hay más de 4 millones de mujeres que tienen un aborto inducido, provocando que pues esto se haya convertido en un problema de salud pública, principalmente pues porque la mayoría de estos procedimientos son realizados de manera ilegal y pues en condiciones que no son las adecuadas. Entonces, bueno, a pesar de que se han hecho un esfuerzo a nivel mundial con respecto a este tema, pues a nivel global aún así se produjeron aproximadamente 287.000 muertes maternas en el año 2010, lo que significa que pues hubo una reducción del 47% desde 1990. Y ya pues con respecto a nuestro país, se estimó que en el año 2011 por cada 100.000 nacidos vivos, pues hubo 66 muertes maternas. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando como tal de Colombia, ¿cierto? A pesar de que las muertes maternas relacionadas con el aborto han disminuido, pues se siguen presentando complicaciones, ¿cierto? Como resultado de estos procedimientos clandestinos, de las cuales pues la mayoría tienen consecuencias a largo plazo, y pues en general se estima que un total de 132.000 mujeres en Colombia sufre de complicaciones asociadas a un aborto inducido practicado de manera clandestina. De hecho, pues se asume que las tasas de aborto, cuando este se legaliza y se practica, ya sea por petición de la mujer o por alguna de las causales ya establecidas. Sin embargo, pues las leyes que legalizan, valga la redundancia, parcialmente esta práctica, no siempre pues van a garantizarle a la mujer que se le va a dar una prestación del servicio, y que se tiene que tener en cuenta que una mujer que desee interrumpir su embarazo dentro de las causales pues que ya están establecidas en la legislación, necesitan una ley oportuna pues para así reducir el riesgo de que se vayan a presentar complicaciones que puedan poner en riesgo su salud. Entonces, por esto, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó acciones como construir e implementar el modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema, fortalecer las capacidades locales y el recurso humano en salud para la atención del parto, diseñar e implementar el protocolo de atención de la menor de 15 años embarazada, emprender acciones que aseguren la prestación del servicio de interrupción y desarrollar y validar el protocolo para la prevención del aborto inseguro. Siguiente ejemplo. Bueno, ya hablando un poco más de los aspectos jurídicos, en mayo del 2006, pues la Corte Constitucional colombiana reconoció el derecho de la mujer al aborto legal y seguro, ¿cierto? Como parte de sus derechos sexuales y reproductivos, y estableció 3 circunstancias que son que la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida de la mujer, que exista una grave malformación del feto que no vaya a ser compatible con la vida, y que este sea el resultado de alguna conducta que haya sido debidamente denunciada como producto de una violación. Y pues la Corte se basó en el desarrollo de 3 argumentos que le dan el derecho a la mujer embarazada a decidir. Y estos 3 argumentos son: primero, hace una distinción entre la vida como un bien protegido y el derecho a la vida como algo subjetivo pero fundamental. Entonces, con esto la Corte plantea que el derecho a la vida se limita a la persona humana, mientras que la protección de la vida se garantiza incluso para aquellos que aún no han nacido. El segundo argumento, pues, se basa que la protección de los derechos de la mujer establecidos en la Constitución. Entonces, la Corte
¿Qué plantea con esto? Que la penalización del aborto en todas las circunstancias implica una preeminencia de los bienes jurídicos, es decir, que prima el derecho de la materna sobre el no nacido. Y el tercer argumento está orientado a la protección del derecho a la dignidad de la mujer, ¿cierto? La cual debe ser respetada por el Estado, y esta protección va a incluir todas las decisiones relacionadas al proyecto de vida, lo que incluye pues la autonomía reproductiva. Siguiente. Bueno, acá ya vamos a empezar a hablar, ¿cierto? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces ya acá vamos a hablar de las causales como tal, específicamente de la primera causal, en donde tenemos cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o salud de la mujer y que esta esté certificada por un médico. Pero aquí pues la Corte considera que no existe equivalencia entre los derechos a la vida, salud y la integridad de la gestante y la protección del feto, por lo que, bueno, imponerle a una gestante continuar con el embarazo que pone en riesgo o que amenaza estos derechos es obligarla a asumir sacrificios que pues que no se pueden asumir, ¿cierto? O que está en beneficio de terceros, y pues para la aplicación de esta causal es muy importante tener en cuenta que supone un peligro para la vida de la mujer y su salud, que el concepto de salud debe entenderse desde una perspectiva integral del ser humano, y que, bueno, la interpretación de la causal pues debe hacerse de forma amplia e integral, respetando pues el derecho de la mujer como tal a decidir. También la interpretación de la causal pues debe hacerse de una manera literal, es decir, que no se pueden exigir más requisitos de los que ya están establecidos por la ley. También está la aplicación de la causal, implica peligro o riesgo y no necesariamente daño. En esta, pues la mujer es la que va a identificar el riesgo y va a decidir cuánto está dispuesta a asumir. También está el único requisito, ¿cierto?, para la interrupción del embarazo es que pues esté certificado por un médico, y las creencias, los principios y los valores personales no pueden ser un obstáculo para la aplicación del procedimiento, como la doctora estaba mencionando al inicio de la charla. Siguiente, por favor. Bueno, ya con respecto a la segunda causal, que básicamente pues plantea que cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Bueno, acá la Corte hace énfasis en que el deber del Estado para proteger al no nacido pierde relevancia siempre y cuando su existencia no sea viable, por lo cual, si existe la presencia de alguna malformación incompatible con la vida, no se le puede exigir a la gestante, ¿cierto?, continuar con este embarazo que desea interrumpir. Entonces, para que esta causal pues se aplique, se debe aclarar que se puede interrumpir siempre y cuando exista una malformación fetal grave incompatible con la vida. Obligar a la mujer a continuar con un embarazo con malformaciones pues implica someterlas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, que las malformaciones incompatibles con la vida pues pueden ser detectadas por diferentes medios diagnósticos. Cuarto, que el único requisito para la IVE bajo esta causal pues tiene que ser certificada por un médico. Quinto, que la certificación de la gravedad de las malformaciones fetales es competencia exclusiva de los médicos. Y sexto, exigir requisitos adicionales no contemplados en la sentencia es colocarlas en una situación de indefensión, desconociendo, ¿cierto?, sus derechos fundamentales. Siguiente. Y ya pues con respecto a la tercera causal, en la que plantean que cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas
o de incesto. Aquí básicamente se resalta que a la mujer víctima de algún delito le están negando sus derechos fundamentales al obligarla a continuar con un embarazo producto de estos actos. Y pues para la aplicación de esta causal se debe tener en cuenta que la violación es motivo de consulta médica de urgencia sin importar el tiempo que haya transcurrido desde pues, el acto, ¿cierto?, hasta el momento de la consulta. Segundo, una vez ya estabilizada la mujer, pues se debe iniciar la aplicación del protocolo y modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. Tercero, ya sea la negativa o el retraso injustificado en la atención de la IVE, pues vulnera los derechos de la mujer. Cuarto, el único requisito exigible para la IVE bajo la causal de violación, ¿cierto?, es la presentación de una copia de la denuncia formulada ante la autoridad competente. Quinto, no se deben exigir requisitos adicionales a los establecidos en la sentencia. Sexto, pues una práctica prohibida pues es exigir pruebas que avalen la relación sexual, que avalen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva. Y séptimo, que pues la violación afecta a todas las dimensiones de salud de la mujer. Siguiente. Bueno, pues... Perdóname un segundito, doctora. Ahí hay algo importante a mencionar y es que según la ley colombiana, todo acto sexual cometido con un menor de 14 años es tipificado como un abuso sexual. Es decir, ninguna paciente que se embarace menor de 14 años, así haya sido consensuada con la relación, debe pasar por alto que yo le presente o que yo le notifique de esta posibilidad que ella tiene, porque ya eso de por sí está tipificado dentro de la norma como una violación. Entonces, pues obviamente ella debería cumplir con los requisitos que requiere ante la ley, pero debemos hacerle saber cómo el Estado o cómo la ley interpreta lo que está sucediendo con ella. Eso. Y además, debemos hacerle saber que esto es independientemente de la voluntad de los padres o de las personas que tengan la tutoría de la menor. Es decir, no necesito la autorización ni la aprobación de la mamá o del papá o del tío o del acudiente, de la persona que viva con ella, para realizar este tipo de intervenciones en el caso de esas pacientes menores de edad, menores de 14 años. Continúa, doctora, por favor. Ok, bueno, vamos a continuar con las situaciones especiales, ¿cierto? Dentro de las situaciones especiales tenemos que la atención de las adolescentes que se quieran someter a una IVE implica dos situaciones que son la autonomía de la menor para decidir sobre su embarazo y segundo, el consentimiento informado, ¿cierto? Para realizar la IVE y para la aplicación de esta pues se tienen que tener en cuenta unas consideraciones. Primero, que la mujer menor de edad esté autorizada para acceder a los servicios legales de salud y solicitar la práctica del procedimiento. Segundo, la violación pues se presume cuando se trata de menores de 14 años, como acaba de mencionar la doctora. Tercero, es inadmisible impedir que a las menores de 14 años pues consentir libremente en la realización de una IVE cuando se encuentran pues amparadas en dos de las tres causales, es decir, en lo que es salud y violación. Cuarto, que el derecho al desarrollo de pues, su libre personalidad y la posibilidad de consentir tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo. La quinta consideración dice que es contradictorio presumir la incapacidad de la menor de 14 años para entender y asumir la práctica de la interrupción del embarazo. También, pues, las mayores de 14 años, pero que son menores de 18, que decidan interrumpir su embarazo, pues deben contar con un consentimiento ampliamente informado.
También hay que tener en cuenta que las menores de 14 años deben contar con consentimiento ampliamente informado y cualificado del representante legal o la autoridad competente. La octava consideración dice que exigir a las menores de 14 años el consentimiento de los padres o tutores como requisito para la práctica del aborto es discriminatorio. ¿Por qué? Porque no se está pues, reconociendo su derecho a la autonomía. Y la novena consideración dice que el consentimiento de los padres no puede conllevar a reducir sus derechos a la salud o a la integridad. Siguiente. Otra situación especial son pues las mujeres con discapacidad mental, que pues va a ser definida como la presencia de cualquier tipo de limitación, ya sea psíquica o comportamental, que no le vaya a permitir a la mujer comprender en diferentes situaciones el alcance de sus actos y que presente una dificultad para realizar acciones y participar en situaciones vitales, por lo que la atención de la mujer gestante con discapacidad mental que solicita la IVE bajo alguna de las causales presenta características especiales. Que segundo, la atención debe ser similar a la que se le presta a la mujer sana y no debe limitarse al consentimiento informado o la toma autónoma de una decisión. Tercero, que el consentimiento de las mujeres discapacitadas mentalmente deberá presentarlo su respectivo representante legal y las mujeres con discapacidad no es exigible pues presentar una interdicción. Siguiente. Pues ya con respecto a las características de los servicios de la IVE, pues es importante saber que las autoridades tienen diferentes obligaciones relacionadas a cómo se brinda un buen servicio de interrupción involuntaria del embarazo, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, permitir el acceso a los servicios de la IVE a través de una buena disponibilidad en toda Colombia y en todos los niveles de complejidad pues, que lo vayan a requerir. Así como también pues la disponibilidad y el acceso sin discriminación a las mujeres y niñas que lo vayan a solicitar. Asimismo, pues se estableció que las EPS tienen la obligación de garantizar un número adecuado de proveedores habilitados en todos los grados de complejidad para que estos presten los servicios de IVE cuando sea necesario. Y los profesionales de la salud, de la red del sistema de salud, en todos los niveles de complejidad, tienen la obligación de respetar los derechos de las mujeres que vayan a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo y tienen que guardar el servicio profesional. Entonces, además de esa accesibilidad, oportunidad, continuidad y pertinencia que caracteriza a todo este servicio, se tienen que tener en cuenta tres aspectos. Primero, que desarrollarse en el marco de los servicios integrales de la salud sexual y reproductiva. Bueno, aquí pues se debe incluir toda acción de promoción y prevención dirigidas al embarazo no deseado y sobre todo haciendo un énfasis en la anticoncepción y sin ningún tipo de barrera o imposición para nuestra paciente. Segundo, muy importante el respeto, ¿cierto?, a la dignidad de todas y cada una de las mujeres que vayan a acceder a este servicio, haciendo hincapié que en los grupos vulnerables, que sabemos que son las adolescentes, las mujeres víctimas de violencia, las desplazadas, las mujeres portadoras de VIH, mujeres que se encuentran en estratos socioeconómicos más bajos y mujeres con discapacidad. Y en tercer lugar, pues el secreto profesional y la la confidencialidad, ¿cierto? Sobre todo datos e información personal que se brinden en la consulta. Siguiente. Un momento, doctora. Gracias. Bueno, entonces, miren que todo lo que la doctora nos ha comentado se resume básicamente en que somos los directos responsables en proveer y evitar las barreras que puedan tener, a las que pueda tener acceso este tipo de pacientes o las pacientes pues que son candidatas a someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces,
chicos, es supremamente importante que nosotros quedemos claros con eso porque podría desencadenarse en una demanda hacia nosotros, en el caso pues de que nosotros no cumpliésemos con darle a la paciente la información pertinente o no cumpliésemos poniendo algún tipo de traba o solicitando algún tipo de documento extra que ya sabemos que no debe ser, que no está dentro de lo permitido con la ley. Algunas veces simplemente por la rapidez con la que hacemos las consultas, de pronto por el hecho de tener tantas cosas que hacer al mismo tiempo y en fin, pudiésemos obviar o pudiésemos omitir esta información a nuestra embarazada. Sin embargo, pues mi recomendación es que cada vez que reciba uno de estos casos, siempre mire la edad de la paciente. Si su paciente es menor de 14 años, enseguida hable con ella y con el familiar con el que vino, para que ellos tengan la posibilidad de elegir, o bueno, la paciente tenga la posibilidad de elegir y lo debe consignar específicamente en la historia clínica. Ojo, de nada sirve que yo se lo diga a mi paciente, que yo se lo explique a mi paciente, pero no lo escribí en la historia clínica. Recuerde que esa es nuestra tabla de salvación. Es lo único que a nosotros nos va a salvar, nos va a ayudar y nos va a poner fuera de peligro en un momento determinado. Además de eso, en los casos especiales o en las consideraciones especiales que la doctora tenía allí, pues es absolutamente esencial que estemos al pendiente. Algunas veces las pacientes o los familiares no llegan diciéndonos de una vez, no, es que ella tiene un retraso mental o es que ella tiene esto o aquello, pero durante el interrogatorio que nosotros le hacemos a la paciente, durante nuestra consulta, empezamos a notar que de pronto es una señora que contesta de manera muy lenta, porque de repente no es un retraso mental así súper evidente, sino recuerden que hay personas que son borderline, es decir, tienen una limitación, pero no son del todo llamadas en pleno como un retraso mental. Entonces, hay ciertos síndromes y ciertas cosas que van a darnos a nosotros la posibilidad de notar que esta paciente pues no tiene del todo toda su función cognitiva como tal. Y esto es algo que también debe quedar consignado en la historia clínica. Eso nos puede salvar en un momento determinado y puede hacer que nosotros quedemos exonerados de cualquier tipo de inconveniente simplemente con el hecho de haberlo descrito en la historia clínica. Siempre es para mí fundamental decirles que la historia clínica es una herramienta divina y es la única que nosotros tenemos a nuestra mano. Siempre nosotros vamos a tenerlas de perder en el pleito, excepto si fuimos tan hábiles como para escribirlo en una historia clínica. Créanme, nos puede salvar de muchos malos entendidos. Porque pues como puede pasar que sencillamente no vayamos al juzgado y no perdamos el caso y no sé qué. De todas formas, chicos, el hecho de saber que tienen un proceso penal o que tienen un proceso judicial o un proceso en cuestiones de ética médica, pues no es agradable para nadie. Nadie le agrada que tengan en entredicho su buen nombre y su profesionalismo simplemente por cosas que son meros tecnicismos muchas veces. Ustedes hicieron todo bien, pero por un tecnicismo alguien quiso fregarlos y pues si le dieron papaya y no lo anotaron en la historia clínica, pues bueno, ahí les va. Entonces, tengan en cuenta, muy, muy en cuenta esas situaciones. Vamos a continuar con la doctora María Iluminada, por favor. Listo. Pasa, por favor. Bueno, ya hablando del modelo de la atención para la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que tener en cuenta pues que ya conocimos sus características generales. Entonces ahora vamos a hablar de, digamos, cómo es el modelo para una atención integral y cómo este está conformado. Como tal, está conformado por 4 pasos importantes que son, primero, pues la consulta inicial. Yo creo que la consulta inicial es de vital importancia porque acá digamos que no solamente hacemos el diagnóstico del embarazo, sino que también calculamos la edad gestacional
y constituye, digamos que el momento primordial para realizar como tal la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo y también para determinar cuál es la causal por la cual se va a realizar como tal el procedimiento. La segunda, que es la orientación y asesoría, que considero que es uno de los pasos, digamos que con mayor relevancia, no solamente porque como profesionales de la salud nosotros digamos que debemos brindar un acompañamiento directo y un apoyo emocional a la mujer gestante, sino que también digamos que le estamos asesorando acerca de las posibilidades que tiene, de cuáles son sus opciones y además también le estamos recordando cuáles son sus derechos y cómo debe hacer que estos derechos digamos que se respeten. También encontramos el procedimiento, pues que ya más adelante lo vamos a ver, pero es importante mencionar que existen pues dos opciones, está el tratamiento quirúrgico y también está el tratamiento con medicamentos, pero eso pues lo vamos a ondear un poco más adelante. Y por último encontramos el seguimiento, pues que debe hacer antes, durante y después del procedimiento para así pues garantizar el éxito del mismo. Pasa por favor. Bueno, ya hablando de la consulta médica inicial, digamos que acabamos de desglosar un poco, digamos que todos esos puntos y esos momentos que hacen importante o que hacen parte pues, del modelo integral de la interrupción voluntaria del embarazo. Teniendo en cuenta pues que como ya se mencionó anteriormente, el primer modelo constituye pues la consulta médica inicial, que básicamente como, digamos, propósito tiene lo que observamos en la parte superior de la diapositiva, que es establecer si la mujer está efectivamente embarazada y de estarlo, pues conocer la edad gestacional y confirmar si el embarazo es de manera intrauterina. También pues es importante, digamos que durante este primer momento, identificar la causal por la cual la paciente desea acceder pues a la interrupción voluntaria del embarazo, dejando plasmado todo esto en la historia clínica. Acá también es importante determinar si nuestra paciente, digamos que requiere algún tipo de servicio adicional, como por ejemplo psicología, y es importante realizar pues la remisión de la misma. También pues encontramos que en este primer momento o durante digamos que la historia clínica, constituye un paso esencial, digamos que porque se debe plasmar tanto el motivo de consulta como los antecedentes personales, como la historia reproductiva, y dentro de esta historia reproductiva debemos plasmar perfectamente lo que serían antecedentes ginecológicos, los antecedentes obstétricos, también los antecedentes familiares, también todo lo que tenga que ver con la gestación actual, como lo son, por ejemplo, la fecha de la última menstruación. También, pues si la madre presenta algún tipo de sintomatología infecciosa o alteraciones hematológicas que, digamos, puedan provocar algún tipo de alteración durante el embarazo. Además, pues también tenemos que tener en cuenta que durante este proceso se debe realizar un examen pélvico bimanual, pues para determinar que existe un embarazo y para conocer como tal la edad gestacional del mismo. Dentro de los otros aspectos, pues que también se tienen que tener en cuenta durante la consulta médica inicial, son primero, pues el tamaño del útero, porque si este está disminuido, digamos que esto puede indicar si la mujer se encuentra o no en gestación, si la fecha de la última menstruación es incorrecta o si nos encontramos como tal con un embarazo ectópico. Y ya en el caso, pues que encontramos el útero aumentado de tamaño, esto nos podría indicar, por ejemplo, que existe un embarazo múltiple, un embarazo molar o incluso miomas. También pues debemos confirmar la posición del útero, principalmente si este se encuentra en anteroversión o en retroversión extrema. Y también pues se debe evaluar la presencia de algún tipo de enfermedad infecciosa, pues sobre todo a nivel del tracto genital, porque en caso de que exista debe ser tratado pues antes de que se inicie como tal el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo. Pasa por favor. Bueno, ya continuando pues con los aspectos a tener en cuenta en la consulta médica inicial, tenemos que los exámenes de laboratorio y los estudios imageneológicos no son, digamos que completamente necesarios, pero sí se pueden hacer de manera rutinaria. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio encontramos primeramente lo que sería la hemoclasificación para determinar si a la mujer es necesario pues administrársele inmunoglobulina anti-D después de que se realice como tal el procedimiento. Y en los casos que se sospeche pues que la madre tiene anemia, es importante realizar un cuadro hemático para, digamos, realizar una ruta en caso de que la madre presente algún tipo de hemorragia durante pues la interrupción voluntaria del embarazo.
También pues a todas las mujeres se les debe ofrecer una prueba de tamizaje tanto para VIH como para la sífilis, pues digamos que dejando bastante claro que esto se puede realizar de manera voluntaria, no es obligación pues que todas las madres se la realicen. Por otro lado, también tenemos lo que serían los estudios imageneológicos y ecográficos, tampoco se requieren de forma rutinaria, pero por ejemplo, si nosotros tenemos la capacidad o tenemos la disponibilidad a nivel de lo que serían las instituciones para hacer estudios ecográficos, esto sería excelente, principalmente porque nos podría confirmar, pues, elevar embarazo intrauterino y también excluir diagnósticos diferenciales como por ejemplo los embarazos ectópicos. Pero esto es tanto o corresponde tanto a la disponibilidad que exista como tal en la institución como al deseo de la madre de someterse o no al estudio ecográfico. Pasa, por favor. Ya salió, no me carga. Sí, ya salió. Espera. Ya me salió. Bueno, ya hablando pues de la orientación y la asesoría, pues a toda mujer que decide interrumpir su embarazo, se le debe brindar orientación y asesoría pues después de la valoración clínica, pero esto no es completamente obligatorio ni tampoco tiene que ser, digamos que un prerequisito que obstaculice como tal que se pueda realizar la intervención voluntaria del embarazo. Normalmente, pues, estos servicios tienden a ser brindados por profesionales de psicología o de trabajo social, pero puede ser brindado por cualquier, digamos que médico que se sienta capacitado en lo que serían los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En general, pues la orientación, digamos que debe consistir más que todo en el acompañamiento emocional, en donde la mujer sea capaz de hablar de cómo se siente, de cómo llegó a la situación actual y que identifique todas las condiciones sociales, familiares y particulares que pudiesen, digamos que, influir en el proceso de la gestación. También, pues durante la misma se deben revisar todo lo que serían las ideas, los temores y cómo esto se ve asociado pues a la vivencia que está viviendo, valga la redundancia, la mujer en el momento. Entonces, siempre pues en este momento se deben tener, digamos que en cuenta una serie de aspectos como lo son la revisión de la toma de la decisión, y aquí se incluye lo que sería el apoyo emocional, la identificación de los conflictos, también los aspectos legales y derechos de la misma, para que ésta sea capaz, digamos que, de determinar si se le está dando cumplimiento a sus derechos. También como médicos nosotros digamos que debemos brindarles una información sobre el tratamiento tanto médico como quirúrgico, y por último pues la información acerca de la anticoncepción. Tenemos que tener en cuenta algo, y es que todas las pacientes pues deben, digamos que, conocer las alternativas a la IVE, como por ejemplo que se dé la continuación del embarazo, ya sea para ejercer la maternidad o también para entregar a ese bebé recién nacido en adopción. También se pueden conocer o se le deben hacer conocer todas las opciones de tratamiento, es decir, las opciones tanto quirúrgicas como médicas, cuáles son las características, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas asociadas a cada una de ellas. Y lo que va a suceder pues durante todo el proceso del tratamiento y después del tratamiento. Además, también digamos que se le debe hacer énfasis en qué puede suceder después del procedimiento, cuándo va a iniciar nuevamente su proceso de fertilidad, cuándo puede, digamos que, iniciar nuevamente sus actividades normales, pues incluyendo las relaciones sexuales y los cuidados que debe tener posteriormente. Y en esto pues se va a hacer énfasis en lo que sería todo lo que sería el proceso de anticoncepción. Se le debe, digamos que, brindar un método anticonceptivo que sea eficaz para que no se presente nuevamente pues la condición. Pasa, por favor. Bueno, ya hablando pues propiamente del procedimiento, los métodos para la IVE pueden clasificarse en dos, en métodos quirúrgicos y en métodos con medicamentos. Los dos ampliamente están pues recomendados, pero en los lugares en donde simplemente se encuentren uno de los dos, pues la madre tiene que adaptarse a eso. Pero si en el lugar, digamos que encontramos tanto los métodos quirúrgicos como los métodos con medicamentos, la madre va a estar en la capacidad de decidir a qué procedimiento se quiere someter, teniendo en cuenta la edad gestacional, las ventajas y las desventajas pues de cada método. Pero en esto digamos que no voy a hacer tanto énfasis porque eso se va a explicar más adelante. Pasa, por favor.
Bueno, con respecto pues, al control y el seguimiento, esto es bastante importante pues porque nos permite identificar, por ejemplo, si existe algún tipo de evolución adecuada pues en la gestación o si nos encontramos con algún tipo de complicaciones y cómo tratarlas. También, digamos que es importante aquí atender las necesidades anticonceptivas de cada mujer, pues teniendo en cuenta que esto es algo completamente individual y que se debe remitir a toda la mujer que necesite como tal algún tipo de servicio especializado, como por ejemplo psicología. Entonces, ya para resumir un poco esto, pues una mujer debe regresar a una institución una vez que se realiza como tal una intervención voluntaria del embarazo 2 semanas más tarde. Y esto principalmente pues para evaluar la salud en general y también para confirmar si existe algún tipo de complicaciones y digamos que reafirmar todas las acciones preventivas que se iniciaron pues en la atención inicial. Además, tenemos que tener algo presente y es que cuando no se ha presentado sangrado o este sangrado fue escaso, o cuando persiste un sangrado por 2 semanas, o cuando la mujer presenta sintomatología que puede asumirse que es como tal por el embarazo, debe asumirse de que existe una falla del tratamiento. Entonces, lo más recomendable en estos casos es confirmar si existe o no la presencia del embarazo y en caso de que exista, pues se debe realizar una evacuación uterina por aspiración. Ya como tal, hablando de la anticoncepción posaborto, que constituye, digamos que una herramienta esencial para la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que tener en cuenta pues que esta asesoría, digamos que tiene que tener lugar ya sea durante la orientación, si el profesional pues se encuentra capacitado para hacerla, durante la consulta inicial o antes del egreso hospitalario, aunque esta digamos que normalmente se realiza durante el control y el seguimiento de la paciente. También, pues, durante estos controles, digamos que es esencial, pues, ofrecer a todas las mujeres métodos anticonceptivos, de preferencia, pues, de larga duración, como lo es el dispositivo intrauterino, para que inicien inmediatamente después de que se da como tal la interrupción voluntaria del embarazo. Ya hablando como tal de la evidencia científica, esta básicamente plantea que todo método básicamente está respaldado después del aborto quirúrgico, que no presentó complicaciones, a excepción pues, de los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, y el DIU pues también está contraindicado en aquellas mujeres que presentan infecciones pélvicas al momento de la intervención como tal. Ya hablando en el caso pues de la IV por medicamentos, pues digamos que acá está respaldado cualquier tipo de método anticonceptivo durante el control post procedimiento. Y otro aspecto importante pues para resaltar con respecto a la evidencia científica es que el DIU es un procedimiento bastante seguro, más que todo durante el primer trimestre del embarazo, y ofrece incluso mayor protección y seguridad que otros métodos anticonceptivos. Pasa, por favor. Bueno, ya para realizar la IVE se pueden utilizar dos métodos, que son el método quirúrgico o el método con medicamentos, pero cabe resaltar pues que estos métodos solamente se aplican hasta la semana número 15. Entonces, como podemos observar en la imagen, encontramos un método quirúrgico que puede hacerse con aspiración endouterina, ya sea manual o eléctrica, más que todo se utiliza en la manual, en el primer trimestre de la gestación, y con medicamentos puede hacerse con mifepristona más misoprostol o misoprostol solo. Sin embargo, en Colombia no se encuentra el mifepristona, es por lo que solamente se utiliza el misoprostol. Pasa, por favor. Bueno, ya hablando propiamente de la aspiración endouterina, bueno, con respecto a la aspiración endouterina, pues esta técnica normalmente se utiliza hasta las 15 semanas de gestación. Consiste en la evacuación del contenido uterino pues a través de unas cánulas plásticas y una un aspirador manual o eléctrico. Entonces, hay que tener en cuenta algo, y es que la IVE se realiza de manera ambulatoria, dependiendo de la edad gestacional, y va a ser un procedimiento rápido, pues que normalmente tiende a tomar entre 8 a 10 minutos, donde se utilizan analgésicos y anestesia local. Ya con respecto a los instrumentos que se utilizan pues para realizar este procedimiento, tenemos el aspirador manual y las cánulas plásticas. El aspirador manual, como se puede observar en la imagen, parece una jeringa con un cilindro de 60 cc, en donde normalmente vamos a encontrar lo que sería el contenido que es producido, que es evacuado de la porción endouterina. Este va a constar pues de un émbolo con un mango y una válvula con dos botones que básicamente se va a encargar de controlar el vacío
y pues las cánulas normalmente tienden a ser rígidas y vienen en diferentes tamaños que van desde los 4 milímetros hasta los 12 milímetros. Pasa, por favor. Bueno, una vez realizada pues la aspiración endouterina, pues tenemos que asegurarnos que el útero se encuentre completamente vacío. Entonces tenemos que observar primero que se esté dando el paso de burbujas de color rosado o rojo a través de la cánula de succión. Segundo, que se sienta, digamos, que una sensación de aspereza pues al deslizar la cánula sobre la superficie del endometrio. Tercero, que exista una contracción endouterina. Cuarto, pues que existe un dolor que esté causado por la contracción uterina. Y quinto, que la cavidad uterina tiende a comenzar a reducirse pues una vez que se realiza como tal la aspiración. Además, tenemos que tener en cuenta que la mujer debe saber pues que una vez que se produzca o que se realice este procedimiento, va a sufrir una serie de síntomas, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, que va a presentar un dolor de tipo cólico, pero que este dolor de tipo cólico tendría que ir cediendo pues a los analgésicos y también digamos que va a ir disminuyendo con respecto a va pasando el tiempo. Además, pues que también puede presentar un sangrado que es parecido al de la regla y que puede durar hasta 10 días. Por otro lado, también tenemos que informarle a estas madres los signos de alarma, como lo son la fiebre, el dolor abdominal, que presenta un sangrado que sea mayor a 2 toallas higiénicas empapadas por 1 hora durante 2 o más horas. Y también debe saber que digamos que lo más recomendado es que inicie un método anticonceptivo de manera inmediata, porque se puede presentar la ovulación incluso hasta 8 días después que se realice como tal el procedimiento. Pasa, por favor. Acá básicamente encontramos las indicaciones contra el dolor. Como bien sabemos, este procedimiento es bastante doloroso y pues va a depender de varios factores como podemos observar en la tabla. Entonces hay que tener en cuenta que a todas las mujeres se les debe administrar analgésicos antes y después del procedimiento, pues para evitar que se presenten molestias durante la recuperación. Entonces, en caso de que la mujer presente ansiedad, temor o aprensión, le tenemos que dar apoyo psicológico. También tiene que haber una técnica cuidadosa y delicada, pues por el procedimiento al que se va a someter, y se le debe dar ansiolíticos como la diazepam de 5 a 10 miligramos vía oral de 35 a 45 minutos antes de que se realice como tal el procedimiento. También pues la mujer puede presentar dolor por la dilatación y para esto se le puede administrar lidocaína. Esta puede presentar cólico por la evacuación y la contracción, esto se puede tratar más que todo con analgésicos, como lo son los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno de 800 miligramos vía oral media hora antes del procedimiento o analgésicos narcóticos. Y para el dolor post-procedimiento se pueden dar analgésicos como el ibuprofeno, 400 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Pasa, por favor. Bueno, ya hablando de las indicaciones. Permíteme, doctora, gracias. Listo. Bueno, entonces miren que básicamente la interrupción voluntaria de los embarazos más pequeños, es decir, estamos hablando de todos aquellos embarazos menores de 20 semanas, lo vamos a resolver prácticamente así como hablábamos en la clase de ayer, ¿verdad? Podemos utilizar el misoprostol. Pueden notar entonces ustedes que las dosis que requerimos o que utilizamos para lo que tiene que ver con el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo son mucho mayores que las que se utilizan, por ejemplo, cuando ustedes vieron en la clase de ¿cómo se llama? De inducción y conducción. Acá estamos hablando de que podemos utilizar hasta 800 microgramos y en aquellas clases utilizamos 50, podemos utilizar 25 dependiendo de la edad gestacional. Entonces es algo para que ustedes vayan haciendo una comparación, es un mismo medicamento que tiene un mismo mecanismo de acción, pero que lo vamos a utilizar en diferentes dosis dependiendo del tamaño del útero. Obviamente, porque si le colocamos una dosis muy grande a un útero que está muy grande, lo que vamos a producir es que este útero se rompa por una
hipertonía uterina. Entonces, para no causar ninguna clase de iatrogenia, pues se han dado o se han dispuesto de ciertas tablas que ustedes la van a ver acá para que tengan claro cuáles son las dosis a usar. Generalmente en los centros donde hay servicio de ginecología y obstetricia es donde se llevan a cabo este tipo de intervenciones. Por lo general no van a ser de uso del médico general por sí solo, casi siempre van a estar asesorados o acompañados en el proceso por un ginecólogo. Llámese para hacer la interrupción por medios quirúrgicos como si se va a hacer por medios de medicamentos, por medios químicos. Entonces, simplemente en este caso, lo que buscamos es que ustedes tengan claro cuál es el panorama y sepan de qué le van a hablar a la paciente, no que se aprendan como tal cada uno de los procedimientos que se van a hacer. Ese no es el objetivo de la clase. El objetivo es que conozcan cuáles son esas cosas o esos métodos que podemos utilizar y que estamos en capacidad de ofrecérselos o de hablarle a nuestra paciente. Por lo general, la doctora hacía una anotación donde decía que la paciente puede escoger cuál es el método que más le agrada. Sí, eso es cierto, pero por lo general somos nosotros quienes lo sugerimos porque eso va a depender del caso específico de cada paciente. Va a haber pacientes que anatómicamente pudiesen ser candidatas o ser más eficaz para ella el uso de, por ejemplo, medicamentos que otras. Entonces, esos son los casos que nosotros vamos a entrar a dilucidar y le vamos a indicar a la paciente, ve, existen varias posibilidades, pero clínicamente hablando, la que más se ajusta a tu cuadro, a tu caso específico, es esta, que consiste en esto, esto y esto, y es básicamente lo mismo que se haría con lo otro. Entonces, o el resultado, pues, va a ser básicamente lo mismo que sería con el otro. Entonces, ese es uno de las cosas que debemos darle a conocer a nuestra paciente. Vamos a continuar con otro compañero, por favor, o compañera, perdón. Yo, doctora. Dale, doctora, no hay problema. Ahorita entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Continúa, doctora. Ok, doctora. Bueno, entonces, obviamente existen una serie de indicaciones especiales, más que todos asociadas a lo que es la prevención de la infección que se puede encontrar fácilmente en un procedimiento post-aborto, y además también la isoinmunización RH, que también es común y tenemos que familiarizarnos con esto porque debemos saber cómo actuar ante este tipo de procesos. Entonces, en una primera instancia se indica, pues obviamente, la administración de antibiótico-terapia de tipo profiláctica. ¿Por qué? Porque la literatura básicamente nos indica de que incluso nosotros podemos reducir el riesgo de infección en las pacientes hasta aproximadamente un 50 o un 40%. Entonces, si nos damos cuenta, es una reducción bastante amplia. Entonces, en sí, existen pues diferentes antibióticos que pueden utilizarse, diferentes medicamentos a diferentes dosis, vías, y además también el intervalo de tiempo va a variar, que es lo que observamos allí en la diapositiva. Entonces, en una primera instancia tenemos la doxiciclina, que más que todo se utiliza 100 miligramos vía oral. Es importante tener en cuenta esto, que es la única que se utiliza antes del procedimiento y después del mismo. Después del mismo se utilizan 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, a diferencia de los otros medicamentos que solamente se utilizan antes del procedimiento. En el caso, por ejemplo, del metronidazol, este se utiliza 1 gramo vía rectal antes del procedimiento, y el timidazol, que se utiliza 2 gramos vía oral antes del procedimiento como tal. En sí, con respecto a la isoinmunización RH, más que todo se recomienda que nosotros hagamos una inmunización pasiva, obviamente de todas las mujeres que tienen obviamente el riesgo, y esto lo hacemos con la inmunoglobulina anti-D y se realiza en un intervalo específico de tiempo que es de aproximadamente 72 horas siguientes como tal a lo que es el procedimiento. Entonces, más que todo se recomienda, o la guía de práctica clínica nos recomienda, que nosotros utilicemos una dosis de 50 microgramos para mujeres que tienen una edad gestacional hasta la 11 semana de gestación, y
300 microgramos para mujeres que tengan de 12 semanas o más semanas, teniendo en cuenta básicamente que, como mencionaba inicialmente María Iluminada, normalmente estos procesos se tiende que realizar, o lo ideal sería realizarlos hasta la semana 15 como tal de gestación. Entonces, importante tener en cuenta estas indicaciones especiales porque nos vamos a ver involucrados en estos procesos también. Continuando, obviamente nosotros debemos tener en cuenta de que todos estos procesos, ya sean esos dos métodos que nosotros utilizamos para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, no son 100% seguros, por decirlo así. Obviamente nosotros vamos a encontrar ventajas, vamos a encontrar desventajas, y pues obviamente no es un método perfecto, vamos a encontrar complicaciones en cada uno de ellos. Entonces, en sí, con respecto pues a las complicaciones que nos vamos a encontrar nosotros a nivel de la aspiración endouterina, vamos a tener una gran variedad de complicaciones. No siempre se van a presentar, pero sí puede haber el caso, 1 en 1.000.000. Entonces, en una primera instancia tenemos que pueden presentarse hemorragias, que más que todo estas se pueden producir porque obviamente hay retención de restos, porque, por ejemplo, se puede presentar una hipotonía uterina, traumatismos o incluso pues una lesión cervical. Entonces, más que todo, en estos casos lo que se hace es que se puede tratar a la paciente con masajes uterinos y pues obviamente con la reevacuación uterina, o ya sea también pues con la administración de misoprostol. También podemos encontrar otra complicación que observamos allí en la diapositiva, que es un hematómetra, que más que todo esto lo que hace es, o lo que significa es que hay presencia de sangre y coágulos a nivel de la cavidad uterina. ¿Qué es importante saber con respecto a esto? Que pues no es muy común, no es muy frecuente, pero obviamente en el caso de que se presente, nosotros o el paso a realizar es que se genere como tal una aspiración de la cavidad nuevamente. No importa si ya se realizó antes, sino que si encontramos la presencia de esta complicación, nuevamente la tenemos que hacer. Ya también en tercer lugar, como observamos allí, otra de las complicaciones es la perforación uterina. También es bastante rara encontrarla. Normalmente cuando se presenta, esta tiende a encontrarse a nivel de la línea media de la cara anterior o de la cara posterior como tal del cuerpo uterino, y lo importante a saber es que normalmente ya se pueden resolver solas y sin ningún tipo de problema. Entonces no nos vamos a preocupar tanto aquí con esto. También tenemos las infecciones pélvicas, que obviamente era lo que mencionaba antes yo, que es por esto la importancia de realizar una profilaxis antibiótica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que no haya realizado una profilaxis antibiótica o no me haya funcionado y se presente pues una infección pélvica, obviamente se le van a administrar antibióticos. Entonces, nosotros debemos tener bastante ojo clínico para poder identificar los síntomas más comunes, que obviamente nuestra paciente nos va a presentar fiebre, nos va a presentar escalofríos, secreción vaginal, que obviamente es una secreción vaginal anormal. También nos tiende a presentar, por ejemplo, dolor abdominal, dolor pélvico, sangrado vaginal, que es un sangrado que va a ser bastante prolongado, e incluso también pues ella va a presentar lo que es una sensibilidad uterina que va a estar bastante aumentada, y obviamente vamos a encontrar a nivel de paraclínicos una leucocitosis pues bastante marcada. Otra de las complicaciones es la evacuación fallida. No es tan común, pero pues obviamente se puede presentar, y en el caso de que se presenta, más que todo aparecen esas mujeres en las que se les realizó pues obviamente un mal procedimiento, obviamente por algún profesional inexperto que no tenga la experticia. Por esta razón es que es un derecho para toda mujer el poder contar con profesionales idóneos para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en estos casos, pues obviamente la solución sería realizar de nuevo ese proceso o realizar de nuevo una aspiración. También otra de las complicaciones, como observamos allí en la parte inferior, la retención de los restos ovulares. Esta sí es bastante frecuente, y más que todo sucede cuando, por ejemplo, se le administran medicamentos para la interrupción del embarazo. Entonces, en este caso, lo que se hace es nuevamente una reevacuación uterina. También tenemos, por ejemplo, los desgarros del cérvix, que más que todo la mejor manera para prevenirlas es utilizando pues unos tenáculos atraumáticos, que es como esos elementos que nosotros utilizamos para realizar la aspiración endouterina. También, por ejemplo, el uso del misoprostol va a reducir esas lesiones cervicales durante el proceso de la aspiración, entonces en estos casos se podría utilizar. Y también obviamente podemos encontrar desgarros en estos casos. Entonces, cuando el desgarro en sí es bastante significativo, lo que se hace pues obviamente es realizar una sutura, que más que todo la que más se utiliza es una sutura con catgut como tal cromado. Y por último, pues obviamente las reacciones anestésicas,
y la afectación de la salud mental, que considero pues es una de las complicaciones bastante importantes por el hecho de que obviamente nosotros cuando nos llega una paciente que está ante las causales y desea realizar una interrupción voluntaria del embarazo, no solamente debemos tratarla de forma física, sino que debemos realizarle una atención integral, porque la salud mental de nuestra paciente se va a ver bastante involucrada por el hecho de que esta no es una decisión fácil. Entonces, por eso a lo largo de la charla siempre hemos sido enfáticas en el hecho de que no debemos discriminar a nuestra paciente, sino que por el contrario debemos apoyarla y debemos como tal respetar la decisión que ésta tome. Entonces, acá continuando, ya hablamos un poco acerca de lo que era la primera metodología para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, que era a partir pues de la aspiración endouterina, pero también tenemos el segundo método, que es la interrupción voluntaria con medicamentos. ¿Qué sucede? Que obviamente la Organización Mundial de la Salud nos recomienda, obviamente, la combinación de dos medicamentos, que son la mifepristona con el misoprostol, pues para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa? Que en el 2005 incluso la Organización Mundial de la Salud incluyó a estos dos medicamentos como medicamentos esenciales, pero a pesar de que la mifepristona pues sí es un medicamento que está aprobado en una gran variedad de países, nosotros aquí en Colombia no lo contamos, no está registrado, por ende, sí es importante mencionarlo, pero debemos tener en cuenta de que aquí en Colombia solamente vamos a utilizar solo el misoprostol. Eso no significa de que vaya a disminuir la eficacia, para nada, sino que obviamente solamente vamos a utilizar ese por el hecho de que aquí no va a estar registrado. Entonces, en sí, nosotros vamos a utilizar este medicamento bajo ciertas indicaciones ginecostétricas, en donde encontramos, por ejemplo, la inducción del parto con el feto vivo, por ejemplo, para realizar la interrupción del embarazo, ya sea que nos encontremos ante un feto muerto o retenido como tal. También se utiliza pues para el tratamiento del aborto incompleto y para la hemorragia como tal posparto. También se utiliza pues para la maduración del cuello uterino, para la inducción obviamente del parto con un feto viable. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente lo vamos a utilizar para el aborto, sino que también se utiliza para la maduración. Entonces es aquí en donde debemos recordar un poco lo que dábamos en clase de trabajo de parto, en donde, recordando un poco, nosotros hacíamos una escala que era la escala de Bishop para poder identificar la maduración del cuello uterino. Entonces, si el puntaje de la escala nos daba menor de 5, yo hacía una maduración con prostaglandinas, que en este caso la haría con misoprostol. Ya si era mayor de 5, la hacía con oxitocina. Entonces, si nos damos cuenta, el misoprostol tiene varias indicaciones. Y también se realiza pues para la inducción de trabajo de parto con feto vivo en embarazos más que todo a términos que requieran pues esa maduración del cervix que mencionaba yo anteriormente. Entonces, aquí continuando nos vamos a encontrar obviamente cada uno de esos o sea, todos esos procesos que se deben llevar a cabo y de qué manera se debe administrar como tal el medicamento pues para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente esto va a depender de qué, de la edad gestacional y de si yo voy a administrar mifepristona más misoprostol o misoprostol solo. Como mencioné, aquí en Colombia solo utilizamos el misoprostol, pero sí es importante mencionar cómo es el esquema de los dos medicamentos como tal en combinación. Entonces, en una primera instancia, hasta la semana 10 de gestación y se hace de forma ambulatoria en casa, se puede utilizar mifepristona de 200 miligramos vía oral más misoprostol 800 microgramos vaginal o sublingual a las 24 y 48 horas. Ya, por ejemplo, cuando nos encontramos ante la semana 10 o la semana 12 como tal de gestación, se debe realizar un tratamiento que sea supervisado, más que todo se hace a nivel intrahospitalario. Y aquí utilizamos mifepristona 200 miligramos vía oral más misoprostol 800 microgramos, ya sea vía vaginal o vía sublingual a las 24 48 horas y posteriormente volvemos a utilizar el misoprostol pero con una dosis más baja de 400 microgramos, ya sea vaginal o sublingual, cada 3 horas y más que todo se utilizan hasta 4 dosis. Esto sería en el mundo ideal, por decirlo así, porque aquí en Colombia solamente tenemos el misoprostol y sin importar las semanas, la manera en que lo utilizamos es misoprostol 800 microgramos vaginal cada 12 horas por 3 dosis o misoprostol 800 microgramos sublingual cada 3 horas por 3 dosis. Entonces, de esta manera se haría el esquema para realizar la interrupción voluntaria del embarazo con estos dos tipos de medicamentos. Entonces, como mencionaba igual, en la aspiración endouterina no todo es perfecto, obviamente vamos a encontrar una gran variedad de complicaciones y de desventajas. Entonces, tenemos en una primera instancia
ciertos efectos esperados que vamos a encontrar al momento de realizar la IVE con medicamentos. Entonces, importante tener en cuenta de que el inicio y la duración del sangrado y la expulsión como tal de los restos ovulares, esto puede variar, no va a ser igual en todas las mujeres. Entonces, normalmente tiende a aparecer en las 3 primeras horas, después de obviamente la administración del misoprostol, y normalmente el sangrado tiende a tener ciertas características, y es que es mayor al de una menstruación y puede durar incluso 38 días. Entonces, nosotros debemos explicarle, en este caso a nuestra paciente, que eso puede suceder y que en la mayoría de los casos esto suele ser normal. También nosotros nos podemos encontrar ante cuadros, por ejemplo, de dolor abdominal. Normalmente es un dolor de diferentes características, como que de tipo cólico, es incluso un dolor mucho más fuerte del dolor menstrual. Entonces, obviamente nosotros debemos administrarle medicamentos a nuestro paciente pues para calmar ese dolor. Entonces, para controlarlo, se recomienda más que todo una dosis de 800 miligramos de ibuprofeno 1 hora antes de iniciar pues como tal el misoprostol, y después pues para continuar con el proceso se recomienda una dosis de 400 miligramos, ya sea cada 3 o cada 4 horas aproximadamente. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y pues con respecto a esos efectos secundarios que nosotros vamos a encontrar, que es lo que observamos en la imagen, en la parte inferior como tal de la diapositiva, es que normalmente nuestras pacientes nos van a referir que tienen náuseas, que tienen vómito, que tienen fiebre, escalofríos, pueden presentar incluso diarrea, cefalea, mareo, y hay algo, y es que no está 100% comprobado, pero alguna literatura menciona de que la administración de estos medicamentos suele estar asociado posteriormente a efectos teratógenos, pero como tal no está 100% comprobado. Normalmente lo que se presentan son esas alteraciones a nivel del estado general de nuestra paciente que tienden a ser pasajeras y que nosotros podemos tratar pues con medicamentos de forma normal, ya sea con un ibuprofeno, con un acetaminofén. Y ya por último, nosotros debemos tener en cuenta que no siempre podemos utilizar medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente hay ciertas contraindicaciones, hay ciertas precauciones que nos deben prender a nosotros la alarma para decir, a mi paciente le conviene más realizar una aspiración endouterina, que era lo que mencionaba la doctora. La paciente sí es libre de elegir, pero más que todo esto va a depender de diferentes parámetros. Yo no le puedo permitir a mi paciente que me vaya que decida realizar pues una IVE con medicamentos si ella está contraindicada pues para ese procedimiento. Entonces, lo importante es asesorarla de manera adecuada para que ella tome una decisión que sea 100% correcta. Entonces, nosotros no debemos iniciar pues el tratamiento de una IVE con medicamentos en el caso, por ejemplo, de que sospechemos un embarazo ectópico. Entonces, quiero detenerme aquí en la sospecha del embarazo ectópico porque más que todo es importante lo que mencionaba antes la doctora María, por el hecho de que nosotros debemos hacer un correcto examen físico. Si nosotros hacemos un correcto examen físico, unos correctos laboratorios, no tendríamos que correr el riesgo de administrarle un medicamento a nuestro paciente y que después nos origine pues algún efecto que no es esperado. También no se recomienda en el caso, por ejemplo, de que existe una masa anexial que no sea diagnosticada, que, por ejemplo, nuestra paciente tenga alergia a alguno de los medicamentos empleados, a alguno de los componentes, y, por ejemplo, que nuestra paciente tenga trastornos hemorrágicos o que se encuentre en un tratamiento como tal anticoagulante. Recuerden que este tipo de pacientes son bastante delicadas y no podemos tratarlas así porque sí. Entonces, en sí, importante tener en cuenta esto, y también, aunque aquí en Colombia no está, la mifepristona pues sí se encuentra contraindicada en casos específicos que son, por ejemplo, las porfirias hereditarias o en el caso, por ejemplo, de una insuficiencia suprarrenal de tipo crónica. Entonces, importante esto, es importante que a pesar de que sí existan contraindicaciones, de que existan como tal precauciones, estos medicamentos son bastante seguros. Las complicaciones en sí son bastante raras, pero en el caso de presentarse, pues se puede realizar una aspiración de la cavidad uterina y no pasa absolutamente nada. Entonces, más que todo es como tener la precaución, no asustarnos, porque obviamente al hacer la interrupción voluntaria del embarazo con alguno de los dos métodos nos vamos a encontrar ante efectos no deseados, pero la idea es no asustarnos y poder saber de qué manera pues actuar. Entonces, muchas gracias, eso es todo por la charla de hoy. Gracias, doctora. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen o qué aportes quieren hacer? Algo de pronto que haya faltado por tocar en el tema de hoy.
Doctor Oscar, cuéntanos. Luego una pregunta. Cuando una mujer se hace por lo menos un aborto, de ser inducido o no inducido, o que lo tenga, pero que ella refiere que el sangrado fue profuso y después le cesó y le pensan un aborto completo, en ese caso, ¿es necesario, es mandatorio hacer siempre un legrado sin importar las semanas o solamente con una ecografía transvaginal se confirma de que no hayan restos y no se hace ningún legrado ni nada de eso? ¿O se remite para algún centro de ginecología o de segundo nivel? Esa sería la pregunta. Doctor, todas las pacientes con abortos menores de 12 semanas son las que son susceptibles a hacer un aborto completo en general. Sin embargo, a pesar de que el cuadro clínico para ti sea sugestivo de que la paciente tenga un aborto completo, pues esto siempre debe ser confirmado por medios ecográficos. Nunca debe ser simplemente una impresión diagnóstica, sino que tiene que confirmarse. Embarazadas con tiempos gestacionales mayores a 12 semanas, por lo general tenemos que hacer legrado la mayor parte de las veces. Sobre todo si pasan más allá de la semana 15, 20, ya pues esa placenta se pega mucho ahí y hay que terminar haciendo el legrado. Sin embargo, pues obviamente por medio de la ecografía tú vas a tener claro qué es lo que hay que hacer. Hay algo importante que de pronto nos falta como aclarar: aquellas pacientes que llegan con edades gestacionales mayores a las que indicaba la compañera durante la charla, también son susceptibles de hacer interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, a pesar de que la paciente tenga un embarazo grande, digamos 30, 32, 35 semanas, no quiere decir que yo le vaya a negar la oportunidad de que ella haga su interrupción del embarazo. Allí, en este caso, pues lo que se hace es producir la muerte del bebé mediante la administración intracardíaca de medicamentos que permitan que entre en paro, y luego de esto pues se pone a la paciente a parir, induciéndole el parto de la manera normal, como ya ustedes conocen o como ustedes vieron en la clase de inducción del trabajo de parto. Eso pues básicamente para embarazos grandes. Lo que quiero decir con esto es que definitivamente, independientemente de la edad gestacional, yo no puedo negarle la posibilidad a ninguna paciente de acceder a este tipo de derechos que ella ya tiene previamente adquiridos. ¿Alguien más? ¿Sí? Una pregunta. Sí, doctora Jennifer, no te escuché nada, disculpa. Doctora, ¿ya me escuchan? Sí, señora. Mi pregunta es, porque según lo que leí de lo de MinSalud, dice que para yo poder realizar la objeción de no, o sea, para poder hacer, ¿cómo se diría? Para poder decir que yo no voy a hacer el procedimiento, o sea, que no lo voy a realizar, tiene que ser solamente que esté de acuerdo a mi convicción religiosa, porque dice que yo no lo puedo hacer, obviamente, con una excusa como que no estoy de acuerdo con la decisión de la mujer, o no estoy de acuerdo por la edad gestacional que tiene, o por la edad de la niña, si es en el caso de una niña. Solamente puedo hacer la objeción por convicción religiosa. Sí, doctora, así es, no tiene nada que ver con la paciente y no puede pasar que tú seas objetora de conciencia para un caso hoy y mañana no lo seas. Si te vuelves objetora de conciencia, simplemente lo eres para toda la vida, es decir, ningún caso aplicaría para ti o en ningún momento llevarías tú a cabo ninguna clase de interrupción voluntaria del embarazo. Doctora, o sea que por ejemplo, donde yo me encuentro trabajando, la IPS ya sabría de mi situación y ya a mí no me meterían en ese tipo de casos. Tú tendrías que informarlo a la IPS, exactamente, y en la IPS tienen que tener otra persona que lo realice. Ahora bien, podemos ser objetores de conciencia las personas, los médicos, las enfermeras y eso.
las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia, es decir, que la clínica, que digamos aquí la Asunción, que son religiosas, ellos no pueden ser objetores de conciencia porque no está permitido por la ley. Ni pueden obligar a sus especialistas a que lo sean. En caso pues que en el lugar donde están ninguno quiera o ninguno, todos sean objetores de conciencia, pues entonces tendrían que remitir a la paciente a un nivel de complejidad similar para que realicen el procedimiento. Doctora Eileen. Doctora, yo quería hacer una pregunta y no sé si también cuente como aporte. Lo que sucede es que obviamente con lo que usted mencionaba de embarazos ya de semanas pues mucho mayores, hay algo y es que la FIGO nos da una serie de recomendaciones con respecto al misoprostol, o sea, cómo se debe usar y cuáles deben ser las dosis que deben usarse. Entonces, están, por ejemplo, menor de 13 semanas de gestación, de la semana 13 a la semana 26. Es pues realizar como tal ese procedimiento con misoprostol. Incluso no solamente se habla de vía oral y de vía vaginal, sino que también se menciona una nueva vía que es vía bucal, en donde se coloca pues la tableta a nivel como tal del cachete. Entonces, le quería preguntar si eso es algo que se utiliza aquí en Colombia, a pesar de ser semanas avanzadas, o solamente se utiliza la manera en como usted nos había mencionado anteriormente. Doctora, se usan las dos cosas y claro que sí, nosotros nos apoyamos en esa tablita de la cual yo les hablé en un momento en la charla. Lo que pasa es que, a ver, si yo le coloco el misoprostol a la paciente, digamos que tiene, no sé, se me ocurre decir 36 semanas, si yo le coloco el misoprostol, lo que va a ocurrir es que esa paciente va a parir, ¿verdad? Y puede parir un bebé vivo. Supongamos que es un niño producto de una violación. Vamos a poner ese caso. La paciente sufrió una violación, va a hacerse la interrupción voluntaria del embarazo, por X o Y motivo llegó tan lejos ese embarazo y se hizo a las 36 semanas. Si yo le hago la inducción según el cuadro de la FIGO, le coloco el misoprostol, ella va a parir un bebé vivo y yo no lo puedo matar después, ni tampoco lo puedo regalar, ni me puedo quedar con él, ni se lo puedo dejar a la mamá. Entonces, en ese caso, primero, antes de yo ir a someter a la paciente, a colocarle el régimen de misoprostol que le corresponda, debo buscar que ese producto esté acárdico, esté sin latidos cardíacos, esté muerto, esté obitado. Y la forma de hacerlo, pues, es mediante la inyección de medicamentos directamente al corazón del producto para que éste fallezca y entonces luego sí yo poder hacer que la madre lo para. ¿Sí me entiendes? Es cruento, es duro, pues a mí me parecería supremamente duro tener que realizar un procedimiento de ese tipo donde yo sé que es un bebé perfectamente sano, que puede ser normal como nació mi hija y que yo tenga que hacer que él muera dentro de la barriga de su mamá, pero bueno, a eso nos lleva la ley. Por eso es que esas cosas son tan complejas y la mayor parte de los médicos como que le tenemos tanto recelo a la situación. ¿Sí te contesté tu pregunta, doctora? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Doctora Daniela. Doctora, yo tengo una pregunta relacionada con lo que estaba comentando. Por ejemplo, si en caso de que el bebé no tenga 36 semanas, sino que tenga menos, unas 32 semanas, donde van a ser vivos, ¿qué se haría con ese bebé? Porque seguramente va a requerir asistencia y no sé si en caso, o sea, porque si no se le presta, el bebé va a morir sufriendo. En ese caso, también sería como el de 36 semanas. Claro, doctora, aplica para todos los productos que ya sean grandes y que vayamos a determinar que van a poder tener una sobrevida al nacer. Ok, doctora, gracias. Okay. ¿Alguien más? Doctora Natalia.
Buenas tardes, doctora. Doc, ahora que ella mencionó eso, entonces me surgió la duda. ¿Exactamente hay algo reglamentado o estipulado que te diga que, pues, por ejemplo, desde tal semana, pues, digamos, habría que hacer ese procedimiento que usted dice o no hay nada estipulado exactamente? Perdón, no te entendí. O sea, el caso que estaba poniendo la compañera, pues ella pone en este caso un ejemplo de 32 semanas. Me estoy refiriendo que si hay reglamentado o hay escrito algo que diga, pues desde qué semana se tendría que hacer ese procedimiento que usted dice que pues tendrías que sacar el feto acárdico, si hay alguna semana establecida, me refiero. Doctora, como le dije a la compañera, desde el momento en que ya yo preveo que ese bebé es viable, es decir, si yo voy a sacar un bebé de 20 semanas, de 22 semanas, pues yo sé que eso no va para ningún lado, no es sino simplemente que lo deje allí y ya. Pero ya después de eso yo sí voy a tener un bebé que va a tener una sobrevida. Entonces, desde que yo sepa que es un producto que va a tener una sobrevida, de una tengo que hacer el procedimiento tal cual. De hecho, la mayoría de los casos después de las 20 semanas, que es cuando ya recuerden ayer lo que hablábamos con respecto al diagnóstico de aborto, a la definición de aborto. Entonces, después de que pasa de ese tiempo, pues ya nosotros preferimos intervenir para evitar pues que sea algo como más doloroso, más traumático, más inhumano para el producto. Afortunadamente, pues en la medida en la que la paciente va avanzando en el embarazo, cuando se trata de embarazos, por ejemplo, productos de violaciones, pues las mamás tienden a como a compenetrarse con ese embarazo y después no son muy llamadas a hacer la interrupción voluntaria del embarazo, ya pues pueden inclusive optar por cosas como las que hablaban las compañeras, como los lugares donde acogen a las pacientes o donde cogen a los niños recién nacidos y los dan en adopción. O pues algunas simplemente se quedan con su producto y ya. La idea es que nosotros no debemos dejar llegar las cosas hasta a ese extremo. Lo que yo les dije desde el principio, apenas uno ve que esa paciente cumple con uno de estos criterios, lo mejor es hablar con ella y hacerlo lo más temprano posible para evitar que sea más cruento para ambas partes. Yo personalmente hablando como mujer y como médico, pues no sé hasta qué punto sería capaz de permitir que un bebé que ya siento, porque ya ustedes saben que después de las 20 semanas yo siento los movimientos del bebé, ya siento cómo él responde de pronto a que yo le hable o a las cosas que yo hago o a las cosas que yo tengo externamente. Entonces no sé hasta qué punto yo como mujer sería capaz de decir no, mátenlo allá adentro y yo me deshago del problema, no sé. Obviamente pues no estoy enfrentada ni nunca he estado enfrentada a una situación tan difícil como esa. Ahí habrán cosas que son pues supremamente complejas para esas mamitas que tomen ese tipo de decisiones, ¿no? Pero bueno, por lo general nosotras las mujeres somos muy maternales y obviamos o evitamos ese tipo de situaciones ya cuando son tan complejas. Mientras que cuando son embarazos chiquiticos, todavía 11, 12 semanas, 8 semanas, y eso pues es mucho más fácil de abordar desde todo punto de vista, tanto psicológico como médico. Doctora, hay una última preguntita que también quería hacerle con respecto a las vías de administraciones del misoprostol, que como dijo mi compañera, ay Dios bendito, disculpe el sonido. Sí, como mi compañera dijo que había distintas vías de administración, ¿cómo sabe uno cuál es mejor o simplemente a elección? Bueno, eso es algo que quería como indicarles. A lo que se refería la doctora como bucal es que se coloca la pastilla en el carrillo, o sea, justo entre el espacio que hay entre la encía y la mejilla, la cara interna de la mejilla, para que sepan pues en dónde va la tableta. Doctora, básicamente es por la rapidez del efecto.
tú sabes que si es sublingual es mucho más rápido que si es por vía oral. Tú sabes que por vía oral pues tiene que hacer todo un proceso allá gástrico y para llegar al torrente sanguíneo, mientras que la vía sublingual es mucho más rápida. Entonces, pues va a depender básicamente de eso, del contexto en el que tú estés y la rapidez con la que quieras lograr los objetivos. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más? Bueno, listo chicos, entonces el viernes nos vemos con el favor de Dios a las 2 de la tarde por este mismo canal. Que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego, igualmente, doctora. Hasta luego.